Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la cadena de custodia y la prueba en el modelo acusatorio. Para hablar de este tema nos acompaña el maestro Rodolfo Félix Cárdenas, quien es abogado penalista experto en el tema, en el sistema penal acusatorio, y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Rodolfo, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Gracias, Luz María, por la invitación. Rodolfo, cuéntanos qué es lo que pasa, por qué ahora, recientemente, de un tiempo para acá, se habla de cadena de custodia. ¿Esto es un concepto nuevo y por qué tanto la preocupación de la cadena de custodia? ¿Esto es solo del sistema acusatorio o viene desde nuestro sistema mixto anterior? Mira, Luz María, es una pregunta muy importante porque respecto a la cadena de custodia se dice mucho y en ocasiones se dicen muchas cosas que son equivocadas. Mira, hay que entenderlo, me parece a mí, de la siguiente manera. Después de a partir de la reforma constitucional que tuvimos en el año 2008, el constituyente trazó en la Constitución un modelo de enjuiciamiento penal nuevo para este país, lo que llamamos este modelo acusatorio. Ahí están las bases de este modelo. Luego, entonces, para comprender el modelo, tenemos que partir interpretando siempre del texto constitucional y bajar al código, en este caso, que entrará en vigor a más tardar en 2016, al Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, nosotros estamos obligados con un modelo de este tipo a realizar una lectura y una interpretación, pero siempre en clave de acusatorio. Y esta es la diferencia, no podemos interpretar las instituciones procesales ni nada que tenga que ver con el acusatorio como si lo hiciéramos como antes en el llamado sistema mixto. En el sistema mixto, como tú sabes, existía un momento para la investigación, nosotros le llamamos averiguación previa. En esa averiguación previa, todo lo que ahí ingresaba, cualquier indicio que ahí ingresaba, que servía para relacionarse con la participación probable de una persona en un hecho delictivo y para la acreditación de lo que llamábamos el cuerpo del delito, se tenía como una prueba, era una prueba. Si se allegaba un documento a la investigación, ese documento era ya prueba por disposición de ley, documento público o documento privado, un objeto material, una pistola, un cuchillo, una declaración de una persona, un informe de un perito, todo eso tenía la condición de prueba y la misma ley le asignaba hasta cierto valor. Hablamos entonces de prueba tasada. Y esta prueba así recorría su camino hasta pasar a manos del juez, cuando por ejemplo se consignaba y se pedía un orden de aprehensión, una cita de comparecencia, o cuando la persona se presentaba o era ya presentado ante el juez. Bueno, pues ese mismo expediente que tenía esas pruebas se manipulaba de la misma forma con el juez, con carácter o valor probatorio, y así seguía durante todo el proceso hasta la sentencia, incluso hasta la sentencia de segunda instancia. Entonces, en ese modelo que estamos nosotros abandonando en el sistema mixto, lo que existía es lo que se conoce como el principio de permanencia de la prueba. Lo que es de inicio prueba permanece así hasta el final, y entonces la investigación era realmente el centro de gravedad en el sistema. Ahí parecía un niño maxi juicio. Desde el momento de la investigación desde el inicio había prueba hasta el final. Ese principio de permanencia desaparece, cede cuando hablamos de un modelo acusatorio. ¿Frente a qué? Frente a los principios de oralidad, de publicidad, de mediación, de contradicción y de concentración. Ahora, en el modelo acusatorio, la idea es que nada es prueba si no se produce esta en juicio, salvo la excepción de prueba anticipada. ¿Esto qué quiere decir? Que antes del juicio no hay prueba. Antes del juicio hay lo que la Constitución le llama dato de prueba. Y un dato de prueba, el Código Procesal lo refiere de distintas maneras. Habla de evidencia, habla de elementos materiales probatorios, habla de entrevistas, habla de declaraciones, toda esta referencia, ¿no? Yo quisiera, quizá para hacer una plática más clara, hablar de evidencia antes de juicio y de prueba en juicio, ¿no? Okay. Y así va a ser más fácil para todos los que nos escuchan. Entonces, mira, en el modelo acusatorio, antes de juicio no existe la prueba, porque la prueba nace en juicio. Entonces, si no existe prueba y hoy tenemos datos de prueba, se trata en un modelo acusatorio de garantizar que aquello que va a ser llevado a juicio por las partes, esencialmente por la acusación, con vocación de convertirse en prueba, se garantice que es lo mismo que fue recolectado en la investigación. Entonces, en el modelo acusatorio lo que existe es lo que se conoce como el principio de mismidad. Lo mismo que es recolectado
en el lenguaje mexicano como un dato de prueba, ¿sí?, y que es llevado con pretensión a convertirse en prueba en juicio, ¿sí?, debe ser garantizado que sea exactamente lo mismo, principio de mismidad. Por eso surge en un modelo acusatorio la idea de la cadena de custodia, es propia de un modelo acusatorio. Y en este contexto, respondiendo a tu pregunta, la cadena de custodia no es algo que se identifique claramente y ni siquiera tiene por qué existir con un sistema mixto, porque todo es prueba desde un inicio hasta el final, porque en el sistema mixto incluso existe fe pública del Ministerio Público, ¿sí?, mientras que en el acusatorio no hay fe del Ministerio Público, no hay prueba de inicio, sino que la prueba surge a los ojos del juez. ¿De qué se trata entonces? De garantizar que aquella evidencia que llega a los ojos del juez, como ahí van a hacer la prueba, sea la misma que fue recolectada. ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? En términos generales, no siempre la cadena de custodia. Y bueno, quisiera que nos platicaras qué es la cadena de custodia como tal, una descripción de lo que es, porque muchas veces podría la gente como llegar a confundirse, ¿no? Es el momento en el que llega la evidencia al juicio. ¿Qué es la cadena de custodia? Mira, ahí sí que existe confusión y a veces existe un manejo poco adecuado también del concepto de cadena de custodia, porque nosotros lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Simplemente, por ejemplo, Luz María, la cadena de custodia en un lenguaje usual, coloquial, se suele identificar con, digamos, en su aspecto objetivo, material, físico, visual, si me permites decirlo así, con el objeto en el cual se contiene la evidencia. Yo te traje aquí, por ejemplo, algunos de ellos, y si tú observas, mira, esta cajita es una cajita, pues una cajita de cartón, ¿sí?, que aquí dice, lo vamos a poner así para que lo vean, dice evidencia, institución, artículo, sospechoso, víctima, fecha de recuperación, recuperado por descripción, localización, sello, fecha, y aquí hay la cadena de custodia, lo ponemos así, te lo muestro también. Mira, la cadena de custodia pues tiene aquí los distintos nombres a través de quienes puede circular lo que está dentro de aquí. Entonces hay gente que identifica que este objeto material es cadena de custodia, que bien podría ser una bolsita así, ¿no?, que aquí tiene, esta bolsita me la regalaron mis amigos de Oaxaca, que aquí tiene la etiqueta que va a ser muy importante para la cadena de custodia, que podría ser un contenedor plástico, una bolsa de plástico cualquiera, podría ser una cajita más elaborada, como estas muy bonitas que han hecho en algunos lugares. Y es como, ¿no?, más específica, ¿no?, ya para ciertos Pues sí, pero que realmente implica un mayor costo y una serie de cuestiones adicionales, ¿no? Lo importante que es, lo que quiero destacar es que algunos identifican cuando hablan de cadena de custodia desde un punto de vista objetivo, material, visual, esto. Esto no es cadena de custodia como tal. Esto es un contenedor, es un envase y que puede ser de distintos tipos. Y también la información que traen, por ejemplo, los contenedores, ahora que estamos hablando de ellos, ¿tiene que ser la misma? ¿Hay información específica que deba existe estar? Información que es básica, esencial, como por ejemplo, quién hace la recolección de esa evidencia, en qué fecha se hace, de qué tipo de evidencia se trata, nombre, firma, en fin, ¿no? Y luego, pues, normalmente viene la lista de los eslabones de la cadena de custodia, es decir, todos aquellos que participan teniendo contacto con la evidencia, cuando reciben, cuando regresan, etcétera, que es lo más básico. Podrían agregarse algunos otros elementos, pero eso sería lo esencial. Entonces, mira, volviendo a esto. Esto coloquialmente le llaman cadena de custodia, pero esto no es como tal cadena de custodia. Este es el contenedor de la evidencia, ¿no? La cadena de custodia, dice la ley, el Código Nacional, que es un sistema de registro y control de la evidencia. Porque la cadena de custodia tiene pasos a seguir, desde que se llega al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo, porque pudiera ser que algún indicio esté en otro lugar y no necesariamente en el lugar de los hechos, y se hace la actividad policial respectiva de aseguramiento. Entonces, cuando la policía hace su labor de investigación en búsqueda de evidencia e identifica algún indicio relacionado con los hechos, entonces la policía lo que procede a hacer es a fijar, pueden hacer los peritos, pero normalmente mejor que lo haga la policía procede a fijar esa evidencia. ¿Y cómo la fija? ¿Sí? La fija a través de video, la fija de una manera muy usual es a través de fotografía, la fija a través de escrito, a través de planos, pueden ser de distintas maneras. ¿La policía trae esos elementos o trae cámaras de video, trae cámaras de fotos? Fíjate que en la práctica en nuestro país estamos encontrando que la policía, cuando va al lugar de los hechos y realiza esta actividad, si lo hace la policía
y no en su caso algún perito, porque a veces van juntos normalmente con criminalistas, pero si lo hace la policía va dotada de una cámara. Y fija entonces los elementos. Después viene en este proceso, ya que se fijó, pues hay que recolectarlo, hay que recogerlo, levantarlo, ¿no? Ese es parte de este proceso. Y eso se hace a través de las técnicas que las personas capacitadas son entrenadas para llevarlo a cabo. Seguramente no es lo mismo recolectar un casquillo de una bala que ha sido disparada que, por ejemplo, un fluido, ¿no? Y tampoco sería el mismo contenedor y tendrá una técnica distinta para su resguardo en el contenedor respectivo. Entonces, ellos tendrán el entrenamiento específico para hacerlo. Entonces vendrá ese levantamiento y se colocará en el contenedor como esto, o el que sea correspondiente, en el contenedor adecuado para resguardar esa evidencia. Entonces lo que se tiene que hacer es cerrarla, sellarla, y después vendrá ponerle, ¿sí?, una etiqueta, ¿sí?, una etiqueta que las procuradurías realizarán en su caso un formato, seguramente, y será lo deseable que en la Conferencia Nacional de Procuradores se pongan de acuerdo en un formato uniformado en esto, a través de protocolos que se estén elaborando, para que tengamos una información ahora sí que uniforme. Y esta calcomanía o este registro, pues debe tener cuando menos los datos de quién hace la recolección de esa evidencia, de qué evidencia se trata, cuándo se recolecta, dónde, y la fecha también, y la recepción de quien la recibe, cuando ésta se traslada al lugar donde esa evidencia recolectada es entregada, ¿no? Entonces viene desde que se fija, se recolecta, se embala, ¿sí?, y se etiqueta hasta el momento en que esta se entrega. Eso es el sistema que se conoce cadena y custodia, un sistema de control y registro. ¿Que se entrega en dónde? Pues se entrega en la Procuraduría, en las áreas respectivas. Habrá un área que reciba objetos en donde tenga que llevarse los objetos recolectados en cadena y custodia. Quizá otras no tengan un almacén de este tipo de objetos, entonces será quizá directamente ante el Ministerio Público, y dispondrá en su caso ante los peritos la entrega ida y vuelta de peritos que tengan que intervenir en el caso para el manejo de esa evidencia. Pero no es lo único, Luz María. Claro, porque también, la levantan y la pueden trabajar en otro lado, ¿no? O sea, no es que vaya directamente sellada a su resguardo, sino la pueden trabajar los peritos. Bueno, de lo que se trata es que la cadena de custodia, una vez que se ha sometido al contenedor y que es sellada con todos esos elementos que te he dicho, se ha trasladado al lugar de recepción. Y en el lugar de recepción debe haber un control si esa cadena de custodia empieza a circular para efectos de que haya otras personas que tengan contacto con la evidencia que se contiene dentro de estos contenedores, ¿no? Es decir, si vamos a pensar que se trata de un arma de fuego, y en esa arma de fuego lo que se quiere ver es si hay huellas dactilares, pero también en esa arma de fuego lo que se quiere ver, porque hay manchas de sangre, es el registro de ADN. Entonces seguramente después de que la recolecta la policía, pasará a lo mejor con un perito en dactiloscopía que tendrá que llevarse el registro de la cadena de custodia. Por eso son estas partes, ¿no? Donde va circulando, aquí se ve muy bien, en esta, donde va circulando de, para, fecha y hora. ¿Quién lleva? ¿Qué lleva? ¿Quién recibe? ¿Quién regresa? ¿Cuándo? Etcétera. Rodolfo, me voy a quedar con esta idea porque tenemos que hacer un corte, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestro Twitter que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios acerca del programa. Maestro Rodolfo Félix, estábamos hablando antes de irnos por cuántos lugares o por qué pasos puede ir pasando la cadena de custodia, ¿no? O sea, que puede ir de un perito a otro, se regresa, se va registrando. Pero, ¿en dónde terminaría la cadena de custodia? ¿Cuál es? O sea, la cadena de custodia termina al llegar
al lugar en donde la van a guardar? Bueno, mira, realmente cuando la cadena de custodia, cuando la evidencia es recolectada, ingresada al contenedor, se asegura con todas estas características que hemos visto y entregada en el lugar en que se tiene que entregar, ¿no? A partir de ahí es factible que esa evidencia circule, si se requiere dentro de la investigación que así sea, y pase por manos de otras personas, normalmente peritos. Entonces, cada intervención de cada perito que sea necesario que se haga, nosotros hay que pensarlo gráficamente, por eso se llama cadena de custodia, en que cada perito es un eslabón de esa cadena. Cada uno que interviene es responsable del manejo adecuado de esa evidencia. Por eso, si a un perito, una vez que la policía ha entregado la cadena de custodia en el depósito correspondiente ante el Ministerio Público, se le da intervención, firma de recibido, con la posibilidad también, obviamente, le faculta abrir el contenedor y utilizar la evidencia que está dentro para practicar la prueba correspondiente. Posteriormente la regresa también fechada y también se recibe por quien está nuevamente de ese perito asumiendo la custodia de esa cadena. De ahí podría pasar a otro y a otro y a otro. De tal manera que cuando se agote en la investigación esta posibilidad de 2, 3, 4, 5, yo no sé, las personas que tengan intervenir, esa cadena estará bajo la custodia del área correspondiente de la Procuraduría y siempre del Ministerio Público. Y ahí termina. Ahí termina la cadena de custodia, como tal en ese momento, y se entiende a partir de ese momento que ya los resultados relacionados con la evidencia que ha sido objeto de análisis, por ejemplo, por los peritos, pues vendrán ya vaciados en los informes periciales respectivos. ¿Y entonces podríamos considerar que la cadena de custodia es una prueba? No, esa es una pregunta muy interesante, Luz María, porque existe una gran confusión. Por eso te decía yo al inicio que existen distintas ópticas, ¿no? Hay quien habla, la cadena de custodia la identifica con el objeto que es el contenedor. Esto no es cadena de custodia, es el contenedor. La ley dice que es un proceso, ¿no? Que ya te comentaba de registro, recaudo, etcétera. Pero la cadena de custodia, desde un punto de vista distinto al que tú preguntas, desde el punto de vista probatorio, también puede tener otro sentido, y esto es una parte medular, porque aquí es donde existe una enorme confusión en el manejo de la cadena de custodia. La respuesta, si es prueba, es no. No es prueba, pero es un método de autenticación de la evidencia, entre otros. Puede haber otros métodos para autenticar la evidencia que está contenida aquí, no necesariamente la cadena de custodia. Entonces, ese es un método para autenticar. Y autenticar quiere decir, es un método para acreditar ante el tribunal del juicio que lo que se contiene como evidencia dentro de ese contenedor es lo mismo que fue recolectado. Entonces, desde el punto de vista probatorio, tiene un manejo y un entendimiento diferente. Y, por ejemplo, la cadena de custodia podría ser que se le diera nulidad en algún punto por alguna razón. Bueno, mira, la cadena de custodia como tal, como no es prueba, en principio la respuesta tendría que ser no. Tendríamos que ubicarnos, vamos a pensar, desde el punto de vista del momento del juicio, en donde la cadena de custodia es presentada y en donde la cadena de custodia, vamos a hablar en este caso del contenedor, por eso existe esa confusión, es presentada en juicio, vamos a decir por el fiscal, por ejemplo, para que exista su identificación y se pueda aperturar, abrir, interrumpir, por orden siempre del juez, ¿sí? Para que pueda extraerse la evidencia correspondiente, identificarse y en su caso incorporarse como prueba ya esa evidencia. Entonces podría suceder que en la cadena de custodia, por ejemplo, esté asentado que lo que se contiene allá adentro es una evidencia diferente a la que se ha dicho en juicio. Por ejemplo, se ofreció como prueba un cuchillo y a lo mejor la caja dice navaja, ¿no? O recibe otras características, o podría hablarse de una cadena de custodia con un cierto dato y en los registros de la investigación existir otros, o podría hablarse de la recolección de la cadena de custodia del interviniente que hace el hallazgo, la fijación, la recolección, etcétera, y sin embargo nosotros en la revisión de la cadena de custodia encontrar que se trata de otra persona. Entonces ahí no es que hablemos nosotros de nulidad como tal, sino que ahí la actividad de las partes va a conllevar a que en el momento del juicio, cuando esta cadena de custodia quiere presentarse al testigo para su identificación y se nos da vista, vamos a pensar como defensores, nosotros al analizar la cadena de custodia, en este caso me refiero en el sentido del contenedor, vamos a apreciar que hay algo que está mal.
Y ahí nosotros podríamos oponernos a que se ponga a disposición del testigo ese contenedor para identificación y demás. Si nosotros ganásemos ese debate, la consecuencia sería muy importante. Al no ponérsele a disposición del testigo el contenedor por esa diferencia y todo, si así lo resuelve el tribunal, quiere decir que nunca se va a poder aperturar, al menos por él. Y si nunca se apertura, podría llevar como consecuencia que la evidencia nunca sea vista por el tribunal y se quede sin prueba el fiscal. Bueno, pues ahora, hemos estado hablando de la cadena de custodia hasta llegar a su lugar de resguardo. Yo quisiera que nos platicaras qué pasa con la cadena de custodia en el juicio. O sea, ¿se convierte, es otra cosa? ¿Qué es la cadena de custodia dentro de un juicio? Mira, una vez que el fiscal en su labor de investigación tiene ya agregado en la carpeta de investigación cierta evidencia sometida a cadena de custodia, como decíamos, pasó por pruebas, etcétera, se ha ofrecido esa evidencia como un medio probatorio en juicio, para juicio en la audiencia intermedia, porque como no es prueba la cadena, tú no vas a ofrecer como prueba la cajita, ¿no? Vas a ofrecer como prueba, por ejemplo, el cuchillo que se contiene dentro, ¿no? Que se recolectó, pero ese cuchillo no va a llegar solo, va a llegar dentro del contenedor, que es en donde se envasó ese cuchillo, es decir, lo que objetivamente identificamos como cadena de custodia, ¿no? Entonces, cuando llega esa cadena de custodia a juicio y el fiscal pretende que la evidencia sea conocida por el juez, porque la prueba nace en juicio, ya dijimos, solo es prueba lo que nace en juicio, pretende el fiscal que esa evidencia la conozca el juez, el fiscal tiene que seguir ciertos pasos, tiene que cumplir cierto rito procesal, permíteme decirlo así, para lograr que esa evidencia sea vista por el juez. Pero esa evidencia, vamos a pensar, mira, voy a tomar este ejemplo, esa evidencia vamos a pensar que está contenida dentro de esta bolsa plástica, ¿no? La persona que está declarando, supongamos que es el policía de investigación que intervino en la recolección, tiene que ser objeto de un interrogatorio adecuado, en donde se le hagan las preguntas correctas y suficientes que permita obtener la información, ¿sí?, que le permita conocer al tribunal que efectivamente esa persona acudió a un lugar de los hechos, donde hizo investigación, que encontró indicios, que dentro de esos indicios se encontró una pistola, un cuchillo de tales y cuales características en tal y cual lugar, que es así, es asado y tal, y que él recolectó y la puso en un contenedor que es una bolsa plástica con un zipper que estableció en el mismo el registro de cadena de custodia, donde puso su nombre, su firma, Todo ese proceso de preguntas quiere decir autenticar para llegar después nosotros a ver si se trata de la misma evidencia. Entonces, eso va a servir primero, esas bases, le llamamos nosotros sentar bases, va a servir para que el fiscal esté en condiciones primero de solicitarle al tribunal con vista a la defensa que se le permita poner a la vista de ese policía, de ese testigo, primero un objeto. Y ese objeto es este sobre, o es este plástico, o es esa caja y demás. ¿Para qué? Para su identificación. Y también después para identificar lo que hay adentro, que lo que importa es lo de adentro, la prueba, claro. Esto no es la prueba, ¿no? Entonces, si esto se ha logrado y no hay oposición de la parte, entonces se le hace llegar a ese testigo este objeto que es materialmente, objetivamente, lo que se confunde con cadena de custodia, ¿no? Por eso el contenedor. Y luego se tienen que establecer ahí, a través de un interrogatorio adecuado, lo que se llaman bases probatorias, es decir, cuestionar a esta persona sobre esta cadena de custodia. ¿Cómo? Decirle, a ver, ¿qué es lo que se le ha puesto de presente? Bueno, pues es un sobre, un plástico, ¿usted lo reconoce? Sí lo reconozco. ¿Por qué lo reconoce? Porque es el que yo utilicé el día tal para guardar dentro del mismo el arma, el cuchillo, lo que sea que yo recolecté y demás, ¿no? Lo vamos a identificar, tiene mi nombre, tiene mi firma, claro, etcétera. Es que me parece muy interesante porque identificas tanto el contenedor como el contenido, ¿no? Mira, sí, y el gran error de los abogados, de muchos abogados, incluso jueces, cuando hacen operar, cuando se trata de cadena de custodia, es que no le prestan atención a las bases para autenticar primero la cadena de custodia. Es fundamental, porque aquí puede haber problemas. Imagínate tú que se le pregunta a una persona, oiga, ¿en qué condiciones se encuentra este sobre, este objeto, con respecto al día en que usted lo utilizó? Oiga, pues fíjese que pues yo veo que no se parece. Imagínate el problema que se arma. O imagínate que se le cayó el café a alguien encima del sobre y se manchó y se están oponiendo la defensa o el fiscal. No, es que no es el mismo porque está manchado. Y demás. No, pues sí, oiga, es exactamente el mismo, lo reconozco, tiene una mancha de algo que le ha de haber caído por descuido, por lo que sea, pero es exactamente el que yo utilicé, ¿no? Esto es el contenedor y solamente así se estaría en posibilidad
de obtener la autorización del tribunal para abrirlo, para que el testigo lo pueda abrir. Esto es lo que se conoce como interrumpir la cadena de custodia, ¿no? Eso solo se puede hacer en juicio. En el juicio, y para efectos de juicio, porque se puede abrir en la investigación cuando se exigen copias por la defensa, por ejemplo, de lo que tiene el fiscal, se las tiene que dar, ¿no? Pero entonces aquí vienen los errores. Por ejemplo, cuando le dicen al policía, vamos a decir, a ver, rompa usted la cadena de custodia y rompe el sobre, no. Entonces hay que utilizar el lenguaje correcto, adecuado, hasta elegante, diríamos, ¿no? Un litigio, ¿no? Autorización al tribunal para que se interrumpa la cadena de custodia, el tribunal dice adelante, uno le instruye al testigo, ¿sí? Abra usted, ¿sí? El sobre, el plástico, etcétera, que ha identificado, ¿sí? Para extraer lo que hay dentro, ¿no? Entonces él lo abre y entonces ya extrae lo que hay dentro del mismo y va a sacar, vamos a pensar, el cuchillo que él recolectó. Entonces, primero establecimos las bases de la cadena de custodia, desde el punto de vista objetivo, de este contenedor. Y en ese momento ya no hay problema en que la persona lo agarre, por ejemplo, pensando en un cuchillo, porque ya todos los estudios ya se hicieron previamente, o sea, ya no hay problema Sí. en que... Siempre y cuando, Luz María, lo mismo que hicimos con la cadena de custodia en el interrogatorio al testigo, para que nos describiera muy bien, también tenga relacionadas las preguntas y respuestas respectivas respecto a lo que hay adentro. Porque yo pude hablar nada más del contenedor, pero si no hablo del contenido, oye, sí, la cadena de custodia está muy bien, pero ¿qué fue lo que metiste? ¿Cómo es el cuchillo? ¿Es un cuchillo gris, con mango de madera, oscuro, con punta, con doble filo, qué sé yo, ¿no? Lo tuve que haber identificado suficientemente antes de que esto se entregara. De tal manera que cuando lo abrimos, entonces, primero lo hicimos con la cadena de custodia, si lo vemos desde el punto de vista objetivo, repito, con el contenedor, y después lo hacemos con la evidencia. Cuando sale ese cuchillo, entonces indique al tribunal qué es el instrumento, el objeto que usted extrajo del contenedor. Ah, pues es el cuchillo que yo recolecté. ¿Por qué lo reconoce? Por esto, es el mismo, etcétera. Hacemos las preguntas adecuadas para que quede claro a los ojos del tribunal que es la misma evidencia que se recolectó, la misma, principio de mismidad, la misma que tiene vocación de convertirse en prueba. Y solo que ha sido identificada de esa manera, entonces se va a solicitar al tribunal, ¿sí?, que se admita como prueba y así se tenga por incorporada si no hay oposición de la otra parte, ¿no? Bueno, pues entonces todos los operadores, desde los jueces, la defensa, todos tienen que tener cierto conocimiento de cómo operar y también presentar la cadena, bueno, la cadena de custodia y la evidencia que está dentro de ellos para que se vuelva a prueba. Pero en la realidad es así, o sea, sí todos están capacitados, no... ¿Qué otros errores hay? Hay errores, por ejemplo, me ha tocado ver, por ejemplo, casos en los cuales el juez, cuando el Ministerio Público ni siquiera ha sentado las bases suficientes de identificación ni de el contenedor, ni de la evidencia que está contenida, entonces solicita que se le ponga a la vista de la persona, ¿sí? Dicen ellos, la cadena de custodia que se utilizó. Eso no se puede hablar así, siempre es un elemento, un objeto, porque se conduce al testigo y es materia de objeción. Entonces, algunos jueces lo que hacen es que con auxiliar de sala le dicen, a ver, abra usted y llévesela. Entonces, el auxiliar de sala abre y empieza a sacar las cosas. Eso es totalmente indebido, eso no debe ser porque hay un control de partes y además porque requiere las bases probatorias cuando el testigo está sentado y tengo yo que satisfacerlas para poder abrir y poder hacer la identificación. Entonces, eso es inadecuado. ¿Y de qué viene? Porque no se hacen las preguntas adecuadas, no se sientan las bases suficientes ni para la identificación del contenedor ni de la evidencia. Y los jueces interrumpen. El otro gran error, lo acabo de ver en juicio hace poco en Morelos, en donde observaba yo en un juicio a las fiscales que interrogaron a distintos peritos. Vi el interrogatorio de 3 peritos. Entonces ellos decían, bueno, pues yo hice esto y lo sometí en cadena de custodia. Ah, qué buen tal. Bueno, más preguntas, ninguna. Entonces pensaban ellas que por el hecho de que el perito hablara de que recolectó algo o llegó algo a él y que se había sometido a una cadena de custodia, ya había prueba. Nunca vimos la prueba, nunca vimos el contenedor y en ese juicio nunca hubo pruebas. Una deficiencia tremenda de la fiscalía, pero también del abogado defensor, porque el abogado defensor, a pesar de que no había prueba, pues no se vio la evidencia, ni siquiera se mostró el contenedor. En el caso del juicio, se ponía a cuestionar sobre el contenedor y eso arreglaba las deficiencias del fiscal, pero ahí no hubo prueba. Y bueno, y ya hablamos del Ministerio Público y de los jueces, pero también
¿Cuáles son los errores? Ahorita está comentándome uno en los que puede incurrir la defensa y cómo la defensa interactúa un poco con o puede hacer utilizar la cadena de custodia, porque a mí me parecería que siempre el Ministerio Público es el que tiene bajo su resguardo y entonces la defensa no tiene acceso a la información o la evidencia. A ver, mira, yo creo que entendiendo tu planteamiento, me parece que podríamos cuestionarnos más bien si la defensa está obligada también a generar cadena de custodia respecto de lo que en la investigación de la defensa encuentre, ¿no? La defensa tiene derecho a hacer investigación privada a través de su investigador, peritos, etcétera, ¿no? Pero la ley como tal no obliga, como en otros países sí se obliga de manera expresa a que la defensa establezca cadena de custodia. ¿Y sería igual de válida si la no hay ningún problema porque precisamente en la recolección que hace la defensa y a través pues, de la presentación de la evidencia que hace el investigador privado o en su caso los peritos, eso se puede validar. Pero mira, esto ya depende mucho de la estrategia y de la operación de los abogados de defensa. Los abogados de defensa podrían tomar la decisión en un caso particular, especial, vamos a decirlo así, de someter a cadena de custodia una evidencia que recolecte algún perito de la defensa. Por ejemplo, en un juicio acontece que digamos que la playera que se dice traía consigo el sujeto que comete el hecho delictivo al cual imputan los testigos de hechos, el sujeto llega detenido en flagrancia al Ministerio Público, el sujeto va a la audiencia inicial, está videograbado, etcétera, y solicitan la devolución de sus prendas de vestir y le regresan esa prenda de vestir, ¿no? Que supuestamente era un elemento de identificación de los testigos de hechos. Nada más que esa evidencia o esa playera en cuanto a color y una serie de características no corresponde con lo señalado por los testigos. Entonces, esa playera, esta persona la deja en algún lugar en domicilio, etcétera, y la defensa podría bien ofrecer esa playera como prueba si la quisiera utilizar para atacar a los testigos, pero la defensa podría hacerlo, ¿sí? Ya sea recolectando esa evidencia, recolectándola y ofreciéndola a través del investigador privado, por ejemplo, o a lo mejor la defensa podría decir por ciertas características que pudiese tener esa playera, a lo mejor decirle al perito en criminalística, lo que vamos a hacer aquí es que tú la vas a recolectar, la vas a someter a una cadena de custodia en un contenedor y así la vamos a presentar a disposición del fiscal, ¿no? Esa ya es una cuestión de decisión de la defensa, ¿no? ¿Quién decide qué evidencia o qué indicios se van a la cadena de custodia o todos los elementos que se encuentren en un lugar de los hechos o en un lugar del hallazgo son sometidos a cadena de custodia? No, porque no todo lo que se encuentra en lugar de los hechos y del hallazgo tiene relevancia con el caso. Entonces, a lo mejor por ahí está tirado un cuchillo, pero es un cuchillo que no tiene que ver con los hechos, vamos a pensar, ¿no? Entonces, ese o cualquier otro aspecto que pueda encontrarse ahí pudiese no tener relación con los hechos y por tanto no es necesario recolectarlo. Ahora vamos a pensar que se recolecta, se somete en un contenedor de cadena de custodia, pues al final se va a ver que no tiene relación con los hechos y por tanto ni siquiera sería oportuno ofrecerlo como medio probatorio, ¿no? ¿Y quién decide? ¿La policía? La persona que llega al lugar del hallazgo de los hechos, en este caso normalmente los policías que están capacitados, en materia federal existe un trabajo extraordinario que se viene haciendo, que están capacitados, ellos saben identificar indicios, porque no todo es un indicio, o sea, algo que está verdaderamente relacionado con los hechos delictivos o bien con la persona a la cual se le atribuye el hecho. Entonces ellos identifican indicios, que es su función cuando llegan, y entonces son los que recolectan. No todo debe ser recolectado porque no todo es indicio. Y hace un momento nos comentaba que el policía muchas veces viene acompañado de un perito, pero en caso de que no, el policía lo que hace es llamar a los peritos, pero específicamente, o sea, ¿el policía sabe a qué perito llamar para recolectar cada evidencia? Mira, normalmente lo que acontece es que el policía está en comunicación con la fiscalía. Por dos razones. Una, porque hay un hecho y la policía da intervención el Ministerio Público da intervención a la policía y entonces él va y está en contacto con la fiscalía. O dos, porque interviniendo la policía sin que haya tenido el llamado, por ejemplo, hay una balacera y en ese momento va pasando la policía, les llaman e interviene, el Ministerio Público ni siquiera sabe, pero la policía interviene y puede actuar. ¿Qué tiene que hacer la policía? Hacer sus diligencias y avisar al fiscal. Entonces, la policía se está capacitando justamente para hacer recolección de evidencia, fijar evidencia, etcétera. Entonces ahí tú vas a tener, antes que nada, que normalmente existen primeros intervinientes. Normalmente la Policía de Seguridad Pública es la que llega y se les está enseñando a acordonar, a asegurar la zona hasta que lleguen los que sí saben manejar evidencia, ¿no? Que están entrenados para esto. Pero puede ser
que en ocasiones el fiscal diga, no, mando a los peritos, ya van para allá. Entonces la policía haga otras funciones, en ocasiones así lo hacen, como buscar posibles testigos, realizar entrevistas, etcétera, mientras que los peritos realizan la función de levantamiento en el lugar del hallazgo. Normalmente son criminalistas y fotógrafos los que los acompañan. Rodolfo, tenemos que hacer una pausa nuevamente, pero volvemos con el tema. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Rodolfo, estábamos platicando de la cadena de custodia, ¿no? Y de quién decide cuáles son los indicios y lo que hay que llevar en cadena de custodia. ¿Todo se va en cadena de custodia? No necesariamente, y esa es también una pregunta muy importante, Luz María, porque se piensa que necesariamente todo debe estar en cadena de custodia y que si no está en cadena de custodia entonces no vamos a tener prueba, y esto es un gran error. Mira, la cadena de custodia surge realmente, ¿sí? En los modelos acusatorios, surge realmente para ciertas evidencias que tienen por característica ser bienes fungibles. Los bienes fungibles son los bienes que pueden ser intercambiados fácilmente. Un kilo de cocaína, que es polvo blanco, a lo mejor se puede cambiar por otro de menor calidad o por un talco, qué sé yo, y a la vista pues resulta que se ven igual, ¿no? Entonces los bienes que tienen esa capacidad o esa facilidad de ser intercambiables, que son fungibles, son respecto a los cuales surge esencialmente la cadena de custodia, precisamente para garantizar que va a ser lo mismo que va a llegar al juicio. Ahora, esto no quiere decir que bienes que no tengan la característica de ser fungibles, como cualquier objeto normal, puede ser un arma de reproducción de miles de pistolas iguales, no pueda ser sometido a cadena de custodia. Claro que pueden ser sometidos a cadena de custodia, pero yo te decía hace rato que desde el punto de vista de un lenguaje probatorio, si me permites decirlo así, la cadena de custodia no es sino un método de autenticación de la evidencia, entre otros. Podría suceder, por ejemplo, que un arma que está relacionada con ciertos hechos y que se encuentra por la policía, por circunstancias especiales, a lo mejor no fue posible someterla a cadena de custodia, no fue posible seguir todo este procedimiento, el registro, el embalaje, etcétera, más, sino que simplemente se tuvo que recolectar, ¿no? Y entregar de esta manera, digamos, al Ministerio Público, ¿no? Entonces, se dirá en principio, oye, es que no hay cadena de custodia, entonces no hay prueba. Eso es falso, ¿sí? Porque es un método de autenticación, entre otros. Esa policía, esa pistola, bien podría ser identificada por características especiales. Por ejemplo, tiene ciertas muescas, ciertas marcas o un nombre o el número de serie en el arma, y es lo que identifica el policía como el arma que recolectó, aunque no esté en cadena de custodia. Y te pongo un ejemplo todavía más claro. Imagínate tú que se trata de un arma de hechura artesanal, ¿no? Estas que les ponen piedras preciosas. Entonces, esa arma es única. Es única. Entonces, si esa arma es recolectada y no es sometida a un procedimiento de cadena y custodia, como lo hemos mencionado, pero existe quien pueda acreditar que esa arma pertenece a Juan, identificar que pertenece a Juan, pues esa arma es única, entonces eso no tendría nada que ver con el hecho de haberla sometido o no a cadena y custodia en el sentido de ponerla o no en un contenedor, podría ser identificada. Por eso es un método de autenticación, entre otros. Pero ahí podrían autenticar que es esa pistola de esa persona, ¿no? Pero, por ejemplo, las huellas ya no tendrían validez. No, porque el arma que se entrega, que es de la que partiría todo el estudio, es la que se puede identificar que pertenece a Juan, porque hay, vamos a ver, 10 personas que saben que es el arma de Juan, ¿no? Que tiene hasta el nombre identificado todo. Te digo, esta es una hechura artesanal, ¿no? Y la idea, ¿cuál es? La idea aquí está en que hay que entender que no se puede exacerbar
el tema de la cadena de custodia, y esto se hace porque se le confunde con prueba, y no es prueba sino un método de autenticación de la evidencia, ¿sí? No se puede exacerbar al grado de entender que si no hay cadena de custodia se pierde la prueba. Eso no es cierto. Incluso el mismo código lo dice, pero aunque no lo diga, no es cierto, porque es un método de autenticación. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros vamos a juicio y encontramos un acontecimiento como este de la falta de cadena de custodia, o encontramos con que el contenedor tiene cierta alteración y demás? Bueno, si se sientan las bases suficientes en el interrogatorio respectivo, por ejemplo, la fiscalía, al testigo correspondiente, que dé a entender que ese es el mismo objeto que se recolectó, es el que se corresponde con la prueba ofrecida y lo que está en juicio, el tribunal, incluso a pesar de la inexistencia de la cadena de custodia o de cierta alteración en la cadena de custodia, aún la oposición, vamos a pensar de la defensa, el tribunal podrá tenerla por incorporado esa evidencia y admitirla como prueba. Ojo, aquí el tema cambia, porque el tribunal la podrá admitir como prueba, pero eso no quiere decir que el tribunal la valore como prueba, ¿sí? Una cosa es que se admita y otra cosa es que ya en el terreno de la valoración para el dictado del fallo y la ulterior sentencia, a lo mejor el tribunal considere no darle valor, ¿me entiendes? Eso es diferente, ¿okay? Claro. Una cosa es la admisibilidad y otra cosa es la valoración. Bueno, queda muy claro para ciertos objetos cómo podría ser la cadena de custodia. Yo no sé si, por ejemplo, un vehículo que fue pues encontrado en el lugar de los hechos, que tenía manchas de sangre y así, se pueda custodiar o se pueda someter a cadena de custodia. ¿Por qué? Pues porque es un coche, ¿no? Bueno, son procedimientos más complejos, pero eso quiere decir, eso tiene que ver con el aseguramiento de bienes relacionados con los hechos, y estos se llaman macroelementos. No te pongo un vehículo, te pongo un yate, te pongo un avión, ¿no? Esos son macroelementos, y esos macroelementos se aseguran, por supuesto, por la autoridad, pero se llevan a la carpeta de investigación a través de ¿qué? De fotografías, de video, etcétera, ¿no? Eso es lo que está ahí, y ese aseguramiento permite no solo, por supuesto, al fiscal la intervención de peritos y todo lo que quieran, sino también a la defensa, no solo acceder a las fotos y videos que se hayan tomado, sino acceder al propio automóvil, al propio avión, etcétera, para practicar sus propias pruebas la defensa. Entonces, ¿qué va a ser objeto de la cadena de custodia? A lo mejor los hallazgos dentro de ese bien, de ese avión, de ese automóvil. Y si no hay nada y solo es en sí mismo el automóvil, el avión, etcétera, bueno, pues estará asegurado, ¿sí? No necesita una cadena de custodia, es un macroelemento como tal, pero lo que sí se requiere es su aseguramiento, ¿sí? Y la disposición a las partes para poder acceder al mismo para las prácticas probatorias respectivas. Y hace un momento hablabas de un ejemplo de que si se encontraba 1 kilo de cocaína, por ejemplo, se podría intercambiar, y entonces por eso es una prueba y por eso se asegura en cadena de custodia. Pero ¿qué pasa si te encuentras 1 tonelada de cocaína, ¿no? Se tendría que llevar todo a la cadena de custodia. A ver, digamos, se tenía que llevar todo a juicio, yo creo que diríamos, ¿no? A ver, imagínate tú que hay, y estos se van a presentar muchos casos, ¿no? Imagínate tú que hay un hallazgo porque se han encontrado bienes fungibles, ¿no? Y tú dices 1 tonelada de cocaína, pues no sé, cientos de paquetes de a kilo de cocaína o costales de arroz igualitos que se han robado de un centro comercial, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces, cuando estos son motivo de intervención por parte de las autoridades de investigación, vamos a pensar que se encuentra un yate con esa droga o con los costales, etcétera. Entonces, el manejo de la evidencia se torna más complejo, ¿sí? Tienes 100 paquetes de cocaína de a kilo, ¿no? Entonces, el manejo de la evidencia es más complejo. ¿Por qué? Porque la fiscalía y la policía tienen que preparar esa evidencia para llevarla a juicio. ¿Y cómo se prepara? Primero, se tiene que fijar, obviamente, a través de del método que se diga fotografías o video, ¿no? La descripción, etcétera, ¿no? Segundo, como son 100 paquetes, tú no vas a llevar los 100 paquetes de a kilo al tribunal, obviamente, ¿no? Imagínate entrando con 50 costales de frijol o de arroz, pues ¿quién los va a cargar y cómo los vas a llevar? Entonces, la cadena de custodia aquí se levanta a través de muestras. La ley lo prevé y el mecanismo para hacerlo es simple. Primero se tiene que fijar, se tiene que terminar y fijar todo ese hallazgo, por ejemplo, las 100 kilos separados de la droga, se tienen que fijar como numerándolos del 1 al 100. Primero hay que determinar, ¿no? Segundo, de cada uno de ellos se tiene que extraer una muestra necesaria y suficiente, ¿sí? Para poder llevarla a los servicios periciales de cada uno.
Si no se toma muestra de cada uno, entonces la evidencia será solamente sobre lo que tiene la muestra. Si la policía o los peritos de la Procuraduría en un caso como estos incurren en el error de tomar la muestra de 50 y no de 1000, pues lo que existirá es evidencia de 50 y no de 1000. ¿Ok? Entonces, esa muestra es la que se va a someter a servicios periciales para que intervengan los peritos químicos o lo que sea, ¿sí? Y entonces lo que va a ir a juicio son las muestras, ¿ok? No van los 100. Si tenemos 100 muestras, tendrán que ir las 100 muestras a juicio, ¿verdad? Para que los peritos, para que se haga toda la identificación y se hable de todas estas bases en el interrogatorio. Entonces, la cadena de custodia se va a someter por muestras, ¿sí? Y entonces no íbamos los 100 sacos de arroz y no llevamos los 500 tabiques de a kilo de cocaína, sino llevaremos una muestra por cada uno. Entonces esto se reduce, a veces me parece pensarlo como si fueran las fiestas de las mamás, ¿no? Donde llevan así con su charola para los niños sus pedacitos de dulce, ¿no? Pues hace cuenta. Entonces se tiene que identificar cada muestra, porque cada muestra representa un análisis individual. ¿Okay? Y esto ya lo tienen que saber, pues por supuesto, los peritos, la policía. ¿Cómo se capacitan pues los operadores, tanto jueces, abogados, defensores, policía, peritos, ¿quién más? Pues mire, esencialmente, yo te digo, en el trabajo que he estado yo siguiendo el paso que es muy bueno que está haciendo la Policía Federal, bueno, ellos no solo han tenido capacitación en cursos que han logrado formar un equipo muy interesante de policías que a la vez ahora ya son capacitadores, en que han tenido una formación de lo que es el sistema acusatorio, el manejo de prueba en juicio, cómo ellos se conducen en juicio, sino el manejo de la escena del crimen o del hallazgo, la recolección de evidencia, todo este tipo de cosas estoy platicando, ¿no? Lo hace la Policía Federal, cada vez está corriendo, se está derramando más la capacitación, digamos, en el ámbito de la Policía Federal, ¿no? Que es lo que hacen el manejo de evidencia. En el ámbito, digamos, de los ministerios públicos, de la defensa pública, la defensa privada, ha sido escaso manejar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que se suele decir en las capacitaciones es simplemente conceptos. Y conceptos que llevan estas equivocaciones que hemos estado aquí mencionando, ¿no? Que no hay cadena de custodia, no hay prueba. Está roto tantito el sobre, no hay prueba, se violó, en fin, ¿no? No se saben sentar bases para la identificación del contenedor y distinguir entre el contenedor y la evidencia. Incluso cuando se llega a solicitar la admisión de la evidencia, en ocasiones se comete el error de solicitar que se admita como prueba la cadena de custodia. La cadena de custodia no es prueba, entonces se omite solicitar la admisión como prueba de la evidencia, ¿no? Claro. Entonces ya hablaremos del cuchillo, la pistola, de lo que tú quieras, ¿no? De la droga, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que existe mucho error. Entonces, que hay que enseñarle a los abogados, a los fiscales, a un manejo adecuado de la cadena de custodia en el juicio, y los jueces tienen que entender necesariamente que es importantísimo que se sienten las bases suficientes en el interrogatorio respectivo para la identificación del contenedor, ¿sí? Y de la evidencia, para después pasar a su identificación primero del contenedor y después de la evidencia, y después pasar a su posible admisión e incorporación como prueba. ¿Y cuáles tú considerarías que son los beneficios de pues la promulgación del reciente Código Nacional de Procedimientos Penales para con el tema de cadena de custodia? Mira, a mí me parece que las normas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son, si mal no me recuerdo, 2 artículos que hablan de cadena de custodia, 2 o 3, quiero recordar que son 2 artículos, bueno, pues establecen las bases suficientes para entender lo que es la cadena de custodia, y me parece que la bondad del código es que el código no fue excesivo en establecer numerosos artículos describiendo todo aquello que tiene que ver con la cadena de custodia. Ese es un tema que tiene que quedarse en los protocolos y que no hay que elevar a nivel de una norma procesal, porque eso nos puede llevar a problemas de malos entendidos y entonces empezar a hablar de estas nulidades que no tienen por qué ser y demás, ¿no? Basta, como lo hace el Código Nacional, que diga que es un sistema de control y registro de la evidencia, ¿no? Y que también en su Código Procesal nos hablan los policías especializados en el manejo de estas cuestiones, etcétera, para entender que todo aquello de cómo debe proceder la policía, qué tiene que hacer, cómo se resguarda, cómo se levanta, etcétera y demás, esté en protocolos. Y además de los protocolos, pues bueno, en la capacitación que reciba policía, peritos, etcétera, para llevarla a cabo. Mira, por ejemplo, tú vas a juicio de repente y tienes un objeto dentro de un contenedor, ¿no? Una cadena de custodia que se abre y más, y entonces tú le solicitas a un perito oficial que se extraiga el objeto que está dentro de la misma. Hay peritos que dicen, no, yo no lo puedo tocar, ¿no?
y no, qué horror, y no traigo guantes y cosas de ese tipo. Sí. ¿No? Te salen con esas cosas que luego yo he visto y digo, bueno, cuando el tribunal autoriza, porque se han sentado las bases suficientes, que se aperture la cadena de custodia y por tanto se extraiga la evidencia, no es que el perito no quiere, es que el perito debe. Una cosa es esa, que el testigo tenga que hacerlo, porque además hay una autorización judicial, un mandato de extraerla, y otra es que existan razones de otro tipo, como para que el perito diga, yo no puedo extraer o tocar la evidencia, porque en este caso podría haber un riesgo por esto, de tal cosa. Vamos a pensar que así fuera, ¿no? Por eso luego muchos peritos dicen, es que si yo no traigo guantes, no la voy a sacar, ¿no? Y eso luego es una trampa, porque luego en el ejercicio profesional algún perito te puede salir con eso y que si no trae guantes no la saca, ¿no? Esa es una trampa, para no querer sacarlo, verla y tal cosa, y además es equivocada. Entonces uno aprende en la vida profesional a hacer cosas. Y ahí lo que el juez, o sea, ahí el juez tendría que decir, no, o sea, te tiene Claro, que... pero yo te voy a decir, en la vida profesional uno aprende a hacer cosas, ¿no? Ya en el litigio, nosotros ya estamos avanzados en esto, pues mira, yo siempre llevo un kit de guantes, ¿no? A mí me sale un perito alguna cosa, aquí están los guantes, ¿no? O sea, ¿no? Los abogados, yo siempre le digo a los alumnos de la especialidad que tengan su kit de abogado, ¿no? Entonces el kit de abogado, yo te digo, a mí me ha tocado, entonces lo hacemos de esa manera, ¿no? Rodolfo, ¿quisieras hacer una conclusión brevísima? Nos queda un minutito. Pues mira, yo creo que lo más importante en términos de cadena de custodia es que no hay que exacerbar lo que es la cadena de custodia, que es absolutamente falso entender que la cadena de custodia es una prueba, es un método de autenticación hablando en el terreno probatorio, y que es importante que los jueces estén muy atentos a que quien va a manejar una cadena de custodia en juicio realmente establezca las bases suficientes en el interrogatorio para la identificación primero del contenedor y luego de la evidencia, y que permitan que las partes trabajen en el terreno de la cadena de custodia. Un juez no puede, cuando alguien diga, oiga, que se traiga la cadena de custodia, ni siquiera la ha identificado el testigo y el juez está ordenando que se rompa y que se le pongan las partes. Ese es un error de los jueces, y también es un error de las partes que no controlan la actividad de los jueces. Entonces, no hay que ser de este grupo que nosotros les llamamos los adoradores de la cadena de custodia, que piensan que sin cadena de custodia no hay prueba. Eso no es cierto. Rodolfo, muchísimas gracias por haber venido al programa. Nos ayudaste muchísimo a entender cómo es y cómo funciona la cadena de custodia. Gracias a ti, Luz. Al auditorio, los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.